Veamos entonces con más detalle la primera fase de la glicólisis, donde comenzamos desde glucosa para dar los primeros compuestos de 3 carbonos, que son gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato, donde vamos a tener 2 fosforilaciones, una isomerización y una ruptura aldólica. La primera reacción de la glicólisis es la fosforilación de glucosa para dar glucosa 6-fosfato. El componente dador de fosfato es el ATP, y la enzima encargada de la reacción de fosforilación es la exoquinasa, que requiere al magnesio como cofactor. La exoquinasa tiene una estructura similar a una bisagra, donde en la hendidura de la bisagra tenemos el sitio de unión a sustrato y el sitio catalítico. La entrada del sustrato, que ustedes ven aquí pintado en lila, conduce a un cambio conformacional en la enzima, y esta enzima se cierra sobre el sustrato, generando un sitio relativamente hidrofóbico en este bolsillo, donde se lleva a cabo esta reacción de fosforilación. La exoquinasa tiene varias isoenzimas. Una de ellas es la glucoquinasa, y debemos ponernos a ver detalles que diferencian a la exoquinasa de su isoenzima. Lo primero, la ubicación celular. La exoquinasa está en la mayoría de los tejidos, mientras que la glucoquinasa es propia de los hepatocitos. La segunda diferencia importante es la afinidad que tienen estas enzimas por su sustrato. Si nos fijamos aquí, la Km de la exoquinasa por los monosacáridos es muy baja, menor a 0,1 milimolar, por lo tanto es de alta afinidad, mientras que en el caso de la glucoquinasa la Km es de 10 milimolar, por tanto esta enzima es de baja afinidad. Si comparamos los valores de velocidad máxima, la exoquinasa tiene valores bajos, mientras que la glucoquinasa tiene una alta velocidad máxima. La exoquinasa es producida de manera constitutiva por la célula. ¿Qué significa eso? Que la proteína se sintetiza de forma continua. Las proteínas de síntesis constitutiva son aquellas que están asociadas a funciones esenciales para la vida. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí, en el caso de la glucoquinasa es sintetizada solo si hay insulina en el medio, es decir, es inducible por insulina. La exoquinasa decimos que es poco específica. ¿Por qué? Porque básicamente puede fosforilar a la glucosa, a la fructosa y a la manosa, es decir, reconoce diferentes sustratos para fosforilación. La diferencia básicamente es la Km para cada uno de estos sustratos. Si ustedes se fijan aquí, son Km bajas para glucosa y manosa, y una Km también menor que en el caso de la glucoquinasa, pero mayor con respecto a la glucosa y a la manosa para la fructosa. En el caso de la glucoquinasa, esta es específica para fosforilación de la glucosa. Cuando hablamos de exoquinasa, ustedes recuerden, la reacción era glucosa 6-fosfato, por tanto, la glucosa 6-fosfato es el producto. La exoquinasa está regulada, digamos, por una retroinhibición por producto. Cuando los niveles de glucosa 6-fosfato se acumulan, es una señal de que no necesitamos seguir haciendo glicólisis, y por tanto se para la acción de esta enzima y también la glicólisis. Sin embargo, la glucoquinasa no se inhibe por glucosa 6-fosfato, ella sigue haciendo su proceso, pero sí es inhibida por otro compuesto que no tiene efecto sobre la exoquinasa, que es la fructosa 6-fosfato. Y el efecto de la fructosa 6-fosfato, vamos a verlo, y también por la fructosa 1-fosfato, tiene un mecanismo muy particular que lo vamos a ver a continuación, que es regular la actividad de la enzima básicamente por el control de la ubicación celular de esta enzima. Dijimos, la glicólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Pues resulta que la glucoquinasa puede formar un complejo con otra proteína que se denomina glucoquinasa regulatory protein, que va a secuestrar a la glucoquinasa y la va a llevar al núcleo, donde no va a poder participar del proceso glicolítico. Y a su vez, la fructosa 1-fosfato va a impedir la formación de ese complejo
y por tanto va a favorecer la presencia de glucoquinasa en el citosol y la realización de la glicólisis en el hígado. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, si comparamos los valores cinéticos de ambas enzimas, ambas isoenzimas catalizan la fosforilación de glucosa 6-fosfato. Sin embargo, la exoquinasa es de altísima afinidad, fíjense, la Km es muy baja, pero la velocidad máxima es relativamente baja en comparación con la glucoquinasa. La glucoquinasa tarda mucho en activarse, pero su velocidad máxima es muy alta, y esto tiene una razón fisiológica muy importante. La exoquinasa, ustedes recuerden, está en todos los tejidos. Nuestros tejidos necesitan capturar glucosa, meterla a la célula. El agregado de un fosfato a esa glucosa va a inhibir o va a impedir que esa glucosa vuelva a salir de la membrana, porque está cargada negativamente, y por tanto va a servir como si fuera que estamos anclando la glucosa dentro de la célula. Entonces todos los tejidos ven glucosa, la meten a la célula y la anclan por la acción de la exoquinasa. Por eso es importante que se active a concentraciones bajas. Sin embargo, recuerden que el hígado tiene una visión diferente de su trabajo. El hígado básicamente es uno de los órganos principales que comparte glucosa para exportación, para el uso de los demás. Entonces el hígado tiene dos opciones: quemar glucosa para generar energía propia o guardar glucosa para exportarla a los demás tejidos. Por tanto, ¿cómo va a decidir cuál de los dos procesos realiza? Bueno, básicamente gracias a la Km de esta enzima. Si ustedes se fijan, el hígado va a activar a la glucoquinasa, fosforilar a la glucosa y hacer glicólisis solo cuando la glicemia sea alta, 10 milimolar. Y ustedes recuerden que la glicemia normal de un paciente es 5. ¿verdad? Por eso ven pintado aquí en naranja. Entonces, el hígado solo va a oxidar glucosa cuando hay un exceso de glucosa. Ahora, lo que habíamos dicho, ¿por qué es tan importante la regulación de la glucoquinasa a nivel hepático? Y ese sistema tan interesante del efecto de la fructosa 6-fosfato. Pues lo vemos aquí. La glucoquinasa, para estar activa en la glicólisis, tiene que estar en el citosol. Sin embargo, cuando la fructosa 6-fosfato se acumula, favorece la formación de un complejo con la proteína reguladora de la glucoquinasa. Y esta proteína reguladora secuestra a la glucoquinasa y la lleva al núcleo, con lo cual no hay forma de continuar el proceso glicolítico. Sin embargo, en presencia de niveles altos de glucosa o de fructosa 1-fosfato, este complejo entre glucoquinasa y su proteína reguladora se rompe, con lo cual la glucoquinasa se libera, vuelve al citoplasma y favorecemos el proceso glicolítico. Recuerden entonces, cuando tenemos niveles muy elevados de glucosa, vamos a favorecer el proceso glicolítico dentro del hígado. Cuando tenemos la glucosa 6-fosfato anclada dentro de la célula, vamos a continuar con la siguiente reacción, que es una isomerización catalizada por la fosfoglucosa isomerasa, que va a convertir a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato luego es sujeta de la siguiente reacción de fosforilación para generar fructosa 1,6-bifosfato. Recuerden que aquí esta reacción está acoplada a la hidrólisis de ATP, por tanto esta reacción es irreversible, tiene un delta G muy negativo. Esta enzima fosfofructoquinasa utiliza el ATP como cofactor, es también dependiente de magnesio y es uno de los puntos más interesantes de regulación de la vía metabólica. La fosfofructoquinasa es una enzima tetramérica y al ser multimérica tiene la capacidad de ser sujeta
A alosterismo y también a cooperatividad. Los reguladores alostéricos, fíjense aquí una cosa interesante, uno de los reguladores alostéricos, por ejemplo, es el ATP. Recuerden que aquí el ATP me dicen, bueno, pero si eso forma parte del cofactor, ¿cómo puede ser cofactor y también regulador alostérico? La fosfofructoquinasa tiene dos sitios. Un sitio para el ATP que está en el sitio unión a sustrato, donde va a actuar para favorecer la reacción, y un sitio diferente de unión ATP, que es el sitio regulador. En principio, a niveles bajos de ATP, esta molécula se une preferentemente al sitio de unión a sustrato. Sin embargo, cuando hay niveles elevados, es capaz de unirse al sitio regulador. Y aquí viene lo interesante. El ATP se une a la enzima y favorece o estabiliza la forma tensa de la enzima, con lo cual disminuye la afinidad de la misma por su sustrato, disminuye la velocidad de la reacción y por tanto inhibe el proceso glicolítico. Esto mismo se ve con acción del citrato. El citrato es un intermedio del ciclo de Krebs y su concentración suele estar elevada cuando los niveles de carga energética de las células son altos. ¿Cuál es el razonamiento entonces? Necesitamos seguir quemando glucosa para formar más energía. Si el nivel de carga energética celular ya es alto, pues no. Entonces el citrato también va a inhibir a PFK1. Asimismo, esta enzima tiene como reguladores alostéricos positivos, activadores, a moléculas que indican baja carga energética, como por ejemplo un aumento en los niveles de ADP, AMP y fosfato, que van a conducir a quemar glucosa para tratar de aumentar los niveles de ATP. Y un regulador muy interesante que es la fructosa 2,6-bifosfato, que si ustedes se dan cuenta no forman parte de la glicólisis. De hecho, la fructosa 2,6-bifosfato es sintetizada por otra enzima que se denomina PFK2. La fructosa 2,6-bifosfato es uno de los activadores más potentes de PFK1. ¿Y en qué se basa esta acción? La enzima PFK2 cataliza la fosforilación de fructosa 6-fosfato usando ATP para dar fructosa 2,6-bifosfato más ADP. Este producto, fructosa 2,6-bifosfato, como dijimos, es un activador de PFK1, o sea que favorece el proceso glicolítico. Esta enzima, como ustedes pueden ver aquí en su estructura, es una proteína dimérica y está sujeta, lo curioso, lo interesante de esta enzima es que en cada proteína, en cada subunidad, tiene dos dominios. Un dominio con actividad quinasa, es decir, que va a favorecer la fosforilación de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato, pero también en otro dominio, la actividad fosfatasa, que va a convertir fructosa 2,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Es decir, en la misma proteína podemos catalizar las dos reacciones, la directa y la inversa. ¿Cómo sabe la enzima cuál es la reacción que va a catalizar? Básicamente por modificación covalente, por fosforilación. Si la proteína PFK2 está fosforilada, el dominio que va a estar activo es el dominio fosfatasa, es decir, que vamos a degradar 2,6-bifosfato y vamos a generar fructosa 6-fosfato. ¿Eso qué significa? Básicamente que no vamos a potenciar la glicólisis. Y la pregunta es, ¿quién fosforila a PFK2? PFK2 es fosforilada por la proteína quinasa A, que básicamente responde a un aumento a los niveles de AMP cíclico en la célula que son generados en respuesta al glucagón. Entonces, claro, el razonamiento es el siguiente: si los niveles de glicemia son muy bajos y tenemos glucagón en el medio, ¿podemos darnos el lujo de seguir quemando glucosa si prácticamente no tenemos glucosa? Pues no, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos inhibir el proceso glicolítico. Ahora, si viéramos la otra cara, es decir,
acabamos de consumir alimentos ricos en hidratos de carbono, los niveles de glucosa en sangre están altos. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Insulina. Y la insulina va a favorecer la acción de proteínas fosfatasas que van a quitarle el fosfato a PFK2 y la van a dejar desfosforilada. Desfosforilada, PFK2 tiene a su dominio quinasa activo, es decir, que en presencia de insulina la reacción favorecida va a ser la reacción directa. Vamos a tener un aumento de fructosa 2,6-bifosfato y con eso vamos a activar PFK1 y la glicólisis. Una vez que continuamos en el proceso de la glicólisis, vemos que la fructosa 1,6-bifosfato es sustrato de la aldolasa. Tenemos una ruptura aldólica. Ustedes van a ver que los productos terminan generando dos pedazos, los primeros 3 carbonos y los últimos 3 carbonos para generar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Es importante tener en cuenta que las aldolasas pueden ser de dos tipos. La aldolasa de tipo A, que está prácticamente en muchos tejidos diferentes y que realiza esta ruptura aldólica que ustedes ven aquí. Y tenemos una aldolasa de tipo B que se expresa en hígado, donde el sustrato que va a sufrir ruptura aldólica no es el 1,6-bifosfato, sino es 1-fosfato. Entonces, el primer bloque se lleva al fosfato, sigue dando dihidroxiacetona fosfato, pero el bloque de 3 carbonos inferior, como no está fosforilado, en vez de generar gliceraldehído 3-fosfato, genera gliceraldehído como producto. Otras aldolasas, como las de tipo 2, están presentes en organismos, en microorganismos como bacterias u hongos. ¿Cuál es la importancia y por qué tener esta aldolasa diferente en hígado? Vamos a verlo un poquito más adelante. Cuando queremos saber la importancia de algo o de alguien, nos damos cuenta de lo importante que es cuando ya no está o cuando no funciona, ¿verdad? Entonces se ha visto que en personas que carecen de aldolasa hepática o que de tipo B o que los niveles de la aldolasa son inferiores a lo normal, vamos a ver una patología hereditaria conocida como intolerancia a la fructosa, que vamos a detallar un poco más adelante. Hasta aquí entonces tenemos la primera fase donde hemos consumido 2 moléculas de ATP y hemos generado a partir de una molécula de glucosa 2 compuestos de 3 carbonos.